A ver, intentar predecir el mercado es la batalla de siempre, ¿verdad? Pero, ¿y si os dijera que existe una teoría con más de un siglo de antigüedad que nos desvela el juego psicológico que hay detrás de cada movimiento? Pues vamos a verla a fondo. Bien, este es el plan de ruta. Primero vamos a entender quiénes son los dos grandes jugadores de este tablero. Después nos metemos de lleno en las tres fases del ciclo: la acumulación, la participación y la distribución. Y terminaremos con un manual práctico para que todo esto sirva de algo. Para entender de verdad el mercado, lo primero es dejar de verlo como solo números en una pantalla. Esto es, en realidad, un campo de batalla psicológico. Y en este campo hay dos tipos de jugadores con estrategias que son, bueno, el día y la noche. Fijaos, por un lado tenemos a las manos fuertes, el dinero inteligente. Pensemos en institucionales, gente paciente, estratégica, que va a la contra. Compran cuando el resto del mundo está en pánico. Y por otro, las manos débiles, o sea, el público general. Aquí la cosa cambia. Nos movemos más por emociones, seguimos la tendencia, compramos en plena euforia y vendemos con el miedo. Son estas dos formas de actuar, totalmente opuestas, las que crean el ciclo que vamos a analizar. Venga, vamos con la primera fase. Aquí es donde vemos cómo las manos fuertes empiezan a jugar sus cartas, justo cuando nadie más se atreve a mover un dedo. Lo más importante de esta fase es que ocurre cuando todo parece perdido. Las noticias son malísimas, el pánico es total, pero, en secreto, sin que nadie se dé cuenta, toda esa presión de venta está siendo absorbida por el dinero inteligente. La mecánica es muy sencilla en realidad. Mientras el público, ya agotado y asustado, se rinde y vende lo que sea, el dinero inteligente actúa como una especie de esponja. Van construyendo sus posiciones en silencio, absorbiendo toda esa oferta a precios que son, literalmente, de saldo. El clima emocional aquí es lo más curioso. No hay nada de emoción, es justo lo contrario. Lo que reina es el aburrimiento, el desinterés, un poco de miedo que todavía queda por ahí. Y es justo en esa apatía general donde se esconde la verdadera oportunidad. Y claro, aquí está el gran peligro para el trader de a pie. Intentar adivinar el suelo exacto del mercado, eso que se conoce como coger un cuchillo cayendo, es una de las maniobras más arriesgadas que se pueden hacer. Casi una invitación al desastre. Bueno, pues pasamos a la siguiente fase. Ahora es cuando el juego se vuelve mucho más evidente para todo el mundo. Esta es la fase que todos tenemos en la cabeza, la que sale en las noticias. El precio rompe resistencias, la tendencia alcista es clarísima, innegable, y es aquí donde, la verdad, se genera la mayor parte del beneficio del ciclo. Cuando las noticias económicas empiezan a mejorar y las señales técnicas son claras, la tendencia se vuelve, bueno, innegable. Es en este momento cuando el público general y los traders técnicos se deciden por fin a entrar, y claro, añaden más y más combustible al cohete. Psicológicamente, el cambio es brutal. Todo el pesimismo de la fase anterior se evapora y es sustituido por una confianza sólida, por la creencia de que el mercado solo puede seguir subiendo. Aquí hay una regla de oro y es esta: nunca operes contra la tendencia en esta fase. La fuerza del movimiento es tan bestial que intentar ir en contra es, como bien dice la frase, ponerse delante de un tren en marcha. Y es un error que por lo general sale carísimo. Y todo esto nos lleva a la última fase, la más peligrosa, la más emocional de todas, el clímax de la tendencia. Aquí es donde se produce la gran transferencia de riqueza. El dinero inteligente, que fue acumulando con paciencia en la fase 1, ahora vende y hace caja con unos beneficios enormes. ¿Y quién les compra? Pues los últimos en llegar a la fiesta. El público eufórico, que compra movido por el FOMO, ese miedo a quedarse fuera. ¡Ojo! Que es crucial ver la transferencia de propiedad que está ocurriendo aquí. Los que compraron al principio, las manos fuertes, ahora son los vendedores. Y los que llegan tarde, las manos débiles, son los compradores, justo en el momento de máximo riesgo, la tormenta perfecta. Esta es la fase en la que de repente todo el mundo da consejos de inversión, hasta en la panadería. Según los textos clásicos de bolsa, esto es una señal inequívoca, un clásico, de que el techo del mercado está muy cerca. Vale, ya hemos visto la historia completa. Ahora vamos a destilar todo esto en una especie de manual práctico para poder identificar cada fase y sobre todo saber cómo actuar. Al final, la esencia de este manual se resume en esta tabla. Fase 1, la de las manos fuertes. ¿Qué hay que hacer? Observar, esperar, paciencia. Fase 2, cuando se une el resto. Ese es el momento de comprar y mantener. Y en la fase 3, cuando entra en juego el público tardío y la euforia, ahí es cuando toca protegerse y, lo más importante, recoger beneficios. Si tuviéramos que quedarnos con un solo indicador, con una sola pista, por encima de todas las demás, sería el volumen.
El volumen de negociación es la pista más fiable que tenemos para confirmar qué está pasando de verdad en el mercado. Pensémoslo así, el volumen es como el detector de mentiras del mercado. Una ruptura de un nivel importante con un volumen alto, que crece, confirma que el movimiento es genuino, que tiene fuerza detrás. En cambio, un nuevo máximo con un volumen bajo, sobre todo después de una subida larga, eso es una señal de alarma. El combustible se está acabando. Y para terminar, vamos a hablar del que es probablemente el mayor obstáculo psicológico para casi todos los operadores. Es que los errores más caros casi siempre vienen de la impaciencia, de intentar adivinar el suelo en la fase 1 o de vender demasiado pronto en la fase 2 por el miedo a una pequeña corrección. La paciencia, la de esperar a que el mercado confirme, no es solo una virtud en esto, es una necesidad absoluta. Y cerramos con esta reflexión. Entender cómo funciona este manual, esta dinámica del mercado, es el primer paso. Pero el conocimiento, si no se aplica, no sirve de mucho. Así que la pregunta clave es, ¿qué tipo de jugador se va a elegir ser? ¿El que actúa con estrategia y paciencia o el que se deja arrastrar por el pánico y la euforia de la multitud? La decisión, al final, es de cada uno.